un muy buen día. Que Dios toque los corazones de cada uno de ustedes, Señor, y que haya corazones dispuestos a querer aprender la palabra. Seguimos con la enseñanza, hijos de Dios. Pero Dios en nuestra vida actúa de diferentes maneras. A veces uno tiene preparado una predicación de acuerdo a cómo uno va viendo, no de acuerdo a lo que uno ve, sino de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. Pero en esta semana, a pesar que he estado leyendo lo que ya he escrito, ya muchas semanas atrás, no me encuentro ahorita con lo que yo quiero decir. Por eso vamos a hablar todavía de los hijos, ¿sí? Como de Dios como Padre y Cristo como Hijo. Nosotros vemos en la Escritura, en un versículo bíblico muy nombrado por nosotros, que es Juan 3:16. En Juan 3:16, este versículo siempre lo leemos, siempre lo vemos, pero dice así: pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, hermanos, mira lo interesante de todo esto. Dios dice que dio a su Hijo, cuando dice unigénito, el único Hijo que Él tiene, lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero qué difícil es cuando uno tiene un único hijo, hermano, y no tenga más descendientes después de él, más hijos después de él. Por eso yo le digo a mucha gente que solo se conforman con tener un hijo, dos, tres. Y digo, pero fíjate lo que dicen las Escrituras. Hemos leído y visto casos de personas, de padres de familia que han perdido a sus hijos. Y muchas veces la mayoría de ellos han perdido uno solo. Yo conocí un solo hijo que ha tenido. Conocí a una persona que así mismo, esta mujer tenía un solo hijo. A ese solo hijo yo lo conocía, no era mi amigo, solo que yo lo veía siempre pasar y lo saludaba y pasaba y saludaba al muchacho. Lo conocía, pero de vista, conocía incluso su proceder, humanamente se portaba bien, como dice el mundo. De él no había queja y no había cómo señalarlo a él que era una mala persona, era una excelente persona, pero sin Cristo, eso sí. Y resulta que después de los 20 años que él tuvo, resulta que me invitaron a un velorio. Y el velorio que yo fui era del único hijo de esta mujer. Yo dije, qué dolor más grande. ¿Quién puede consolar a esta mujer si ya no tiene más hijos a su alrededor? Y lo triste de todo esto es que también hay otro, ahí mismo hay un caso, que ella era la única hija de su madre. Por lo tanto, era el único nieto que ella tenía. Imagínate esto, qué doloroso, hermano. Por eso te digo que a veces... Y Dios dice que entregó a su único hijo, al unigénito. ¿Quién es capaz en este mundo de dar la vida por personas que no valgan la pena? Por ladrones, por delincuentes, por violadores, porque eso es lo que somos nosotros aquí. Y son a esos que muchas veces Dios más se le acerca, y son esos los que están dispuestos muchas veces a cambiar verdaderamente su vida. Porque cuando tú vas a un ingeniero, un arquitecto, a los que viven bien, que tienen mansiones, tú difícilmente, por eso dice las Escrituras, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Pero los pobres sí están dispuestos, porque han visto que su camino es equivocado, pero ellos, como todo le va bien, y son personas sumamente dadivosas, o sea, difícilmente han de venir. Pero Dios muere por nosotros, hermano. Lo importante de esto es que ¿quién éramos nosotros para que Él entregue a su único hijo? ¿Quién está dispuesto en esta vida de dar la vida de su hijo por personas que no valen la pena? Humanamente muchas veces nosotros decimos es que se lo merece. Es que tiene que ir, Él tiene que pagar lo que ha hecho, Él lo tiene que pagar. Y nos portamos así. Pues lo mismo hizo Dios. A su único hijo lo da, hermano. Ahora,
¿Cuál era el propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tienes que creer. Y creer en Dios no es solamente de saber de que Él existe, que Él está ahí, que tú siempre los nombras. Creer en Él es confiar y hacer lo que Él dice, que es parte de la fe. ¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1 te dice eso. Pero ¿cómo podemos caminar por algo que no vemos? Cuando tú vas a la Biblia, hay algo que te hace ver. Sí, hay algo que te hace ver, algo que te hace ver que no te saca de donde tú estás. Y sabes que eso es cuando se tiene hambre y sed de justicia. Pero la justicia de Dios, no la justicia de esta tierra, porque la justicia de esta tierra está contaminada. La justicia de esta tierra siempre muestra una balanza y dice que está equilibrada y siempre está a favor de los que lo están favoreciendo, a los abogados, a los jueces y a muchas otras gentes, a las autoridades, están favoreciendo ellos, pero tiene una balanza, dice que está equilibrada. No, la de Dios sí está equilibrada, porque no va a dar más al que se porta mal, y no le va a dar nada al que se porta bien. No, Dios va a dar lo que nos merecemos todos y cada uno de nosotros. Entrega a su hijo, a su unigénito, hermano. Y fíjate, pero ¿quién era el unigénito? Cuando tú vas a Juan 8:38, ahí habla, dice Jesús: yo hablo y enseño acerca de lo que vi de mi Padre. Pero dice, hablando con los fariseos, pero ustedes hacen todo lo que han escuchado hacer acerca de sus padres. Es decir, Dios está diciendo a través de la Escritura que todo comportamiento tuyo demuestra de quién eres hijo. Mira, hermano, esto no es cuestión de qué tan bueno soy en el mundo si yo no he aceptado a Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo y no caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, tú tienes tremendo problema. Las Escrituras nos muestra y nos dice que tú puedes dar toda tu riqueza y tú puedes dar tu vida, pero mientras no recibes a Cristo, tú tienes un tremendo problema. Más que todo cuando se te ha presentado la oportunidad de escuchar a siervos de Dios y no quieres. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros preferimos la gloria del hombre que la gloria de Dios. Es el caso de la Biblia que nos sigue hablando cuando tú te vas a Juan 12. Que donde dice Jesús: yo hablo acerca de lo que vi y escuché de mi Padre. Todo lo que yo hago, lo hago porque lo vi de mi Padre. Y Cristo y dice: no crean a lo que yo hablo, por lo menos crean a lo que yo hago. Fíjate que a veces nosotros queremos creer en Dios por los milagros y cosas que se hacen en Dios. En el tiempo de Jesús Él hacía milagros extraordinarios, milagros tal vez que no se hagan hoy en día como se hizo en el tiempo de Jesús. Pero a pesar de todo esto, estos hombres, los escribas que estaban en contra de Dios, no creían en el unigénito Hijo de Dios, que Él había visto al Padre, que Él había estado presente en las cosas de Dios en ese momento. No creían en nada de Él, de lo que Él hablaba. Es más, Dios termina diciendo: ustedes son hijos del diablo. Tú lees Juan 8 y le dice: ¿de quiénes son hijos ustedes? Porque ustedes hacen todo lo que oyen de Él y están cerca de Él. Cristo también se da a notar en el capítulo 8 de Juan 8, se dice: yo estoy cerca del Padre. 8:30 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. O sea, está cerca de Él. Haces. Okay. Ahora, nosotros para conocer al Padre tenemos que conocer a Jesús. Porque este hijo era, fíjate hermano, las Escrituras nos muestran que nosotros como padres naturales aquí, seculares, en este mundo, le enseñamos miles de cosas a nuestros hijos, cosas no edificantes, cosas muchas veces hasta malos para ellos, que los llevan a perderse,
que lo lleva muchas veces a no creer en Dios, a no acercarse a Dios por las cosas que nosotros como padres le hemos enseñado. Es un mal, pero Dios nos enseña a través de Cristo que esta es la verdad que debemos de seguir, la verdad verdadera de Dios, que es Cristo Jesús en nuestras vidas, el Hijo de Dios en nuestra vida, el unigénito en nuestra vida, el único gen de Dios en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Para poder ser como el Padre hay que ser como Cristo Jesús, porque esa es la idea de Dios cuando manda a su Hijo aquí en la tierra, para que creas en Él. Y es lastimoso que cuando uno llega a predicar la palabra, enseñar la palabra, la gente se sienta hasta condenada. Yo le digo, ¿por qué te sientes condenado? Si hay una autocondenación que nosotros, el mundo se hace solito. Las Escrituras nos muestran aquí en Juan 3:18 nos dice que la condenación de los hombres que no aceptan a Cristo, que no aceptan caminar como Cristo dice, es no creer en la luz. Eso nos dice Juan 3:16 hasta el 21, que nos habla acerca del amor, el unigénito, que viene a este mundo a ver qué es que pasa. Yo digo una cosa, ¿por qué Dios manda a su Hijo habiendo tanto en la creación, tanto? ¿Por qué? Porque es como que Él fuera el responsable, porque Él es el principio de toda la creación y de ahí salimos nosotros. Es como que Dios se hace responsable de las cosas que ocurren aquí en este mundo. Y como Él se hace responsable, Él viene personalmente aquí en este mundo. Dios personalmente en este mundo a arreglar las cosas de este mundo. Fíjate que cuando Cristo estaba aquí como hombre que era, tuvo también el temor de salir del camino del cual el Padre le había dicho. Sí, porque Él dice que a pesar de ser hijo, Él se acercaba con toda reverencia. Él se humillaba delante de Dios para que lo libre de aquel camino de muerte que iba si desobedecía. Él fue un hombre conforme a nosotros. Porque dice en las Escrituras que Él como hombre aquí en la tierra fue tentado. Por eso Pablo tuvo que seguirlo a Él. Pablo tenía la mirada en Cristo Jesús. Mas hoy en día los hombres que hoy dicen ser de Dios no tienen la mirada en Jesús. Por más que ellos digan que tienen la mirada en Jesús, más tienen la mirada en el hombre, creyéndole al hombre. Por eso no le refutan nada lo que ellos dicen, porque lo tienen incluso hasta como dioses, sin importar que se vayan en contra de las Escrituras. Y ellos saben incluso que están en contra de las Escrituras. ¿Cómo endiosan al hombre a pesar de estar equivocado? Pablo dice, la mirada nos enseña cosas naturales de aquí, en la tierra. Cosas vanidosas, cosas temporales. Que ellos te hacen aferrar a ellos, hermano. Poniéndote una ancla sumamente grande que no te permite elevar, hermano, por más que quiera. Y tú sabes que toda ancla en un barco estaciona. Y somos como barcos, como en un río de agua que no corre. Muchos de ellos están como en agua estancada, hermano. Son como aguas estancadas. ¿Y tú sabes lo que pasa con el agua estancada? Con el tiempo dan malos olores. Esas aguas apestan. Y esta clase de agua, esta clase de palabras, de esta agua que le dan a los hombres hoy en día en las iglesias, palabra de muerte. Y tú te dirás, tú exageras. ¿Acaso no es de muerte el pecado? Tú estás bien. Oiga, yo veo, hasta me mandan cosas de cómo están en la iglesia. Créeme lo que me da hasta coraje. Ya no las quiero ni ver. Se ponen ellos mismos y muchas veces guiados por el ministro que tienen al frente. Más que ministros, parecen líderes. Los líderes están más pegados aquí a la tierra. Los líderes están viendo más acá a la tierra.
cómo bailan ellos, cómo cantan. Cómo ponen directamente músicas seculares, hasta de Michael Jackson, ponen ahí ellos bailando ahí. Estos son artistas. Esas personas quieren que los vean a ellos. Por eso yo le digo, cuando tú estés en tu congregación, mira bien qué están haciendo. Cuando tú ves a uno que está como medio, que la garganta, que no puede cantar bien, como medio ronco. Digo, eso es un artista. Míralo a Jesús Ariel Romero. Yo decía, este es artista. Y terminó en el mundo. Él está en el mundo. Para mí él está en el mundo. Porque es un artista, hermano. Y toda la mayoría de la gente cantaba con ellos. Le decía, ve que todos casi cantan como él. Ah, sí, pero no es nada malo, le digo. La mayoría está en el mundo. Estos cantantes aparentemente de iglesia. Me mandaron un video de una mujer que tocaba la guitarra con las manos, con los pies, estaba en el órgano y todo eso. Esos son artistas. ¿Qué quieren que lo vean a ellos? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros cuando vamos a la iglesia, estamos dentro de la congregación, tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver al Hijo de Dios ahí. Yo le digo, cuando yo veo a este hombre bailando como este difunto Michael Jackson, le digo, ¿tú te lo imaginas a Cristo así si se supone que tú eres cristiano? ¿Tú te lo imaginas a Cristo hacer esa payasada? Si se supone que Cristo viene a recogerse a sí mismo, ¿cómo lo va a recoger a este hombre o a esa mujer? Hombres que todavía no han dejado su naturaleza, no han dejado al viejo hombre a un lado, que continúan con ellos. Vienen y están hablando de Dios, pero están con un muñeco. Es que ese era su trabajo en el mundo. Es que no han dejado al viejo hombre. ¿Tú te lo imaginas a Cristo así? Pudiendo él hablar directamente, poniendo un muñeco. Es que para los niños es como hablarle también. ¿O tú crees que los niños del tiempo de Jesús no lo entendían sin necesidad de presentar un muñeco o poner un payaso ahí? ¿Tú te lo imaginas a Cristo pintado? ¿Tú te lo imaginas al Hijo de Dios así? Si se supone que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios. Esto es contradictorio. Incluso en la manera de vestirnos, de hablar. A veces cuando yo veo estas iglesias, que seguro que son cristianos, sí, son cristianos. ¿Qué le digo? ¿Qué hacen? Esas iglesias están patas arriba, hermano. Y decirme a mí que eso es de Dios. Empecemos a alzar la mirada. Vámonos a Colosenses, dice, con la mirada arriba. Mira las cosas de arriba. Arriba no hay nada de eso, hermano. Es que nos hemos creído incluso que cuando uno muere va a desempeñar las funciones que está haciendo aquí en este mundo. Que cuando él muere, si él es futbolista, está en la selección de allá arriba. Si él es cantante, está en el coro celestial. Si es, hermano, las cosas en Dios no es así. Allá no hay nada de eso. Allá no existe nada de eso. Por más que a nosotros nos guste, nos fascine, allá no hay nada de eso. Aquí también cuando venimos a Dios, no porque el hombre que está allá ha sido un cantante secular de fama mundial y viene a Cristo, ya después de 2, 3 días ya está predicando, ya está enseñando y ya está cantándole también a Dios. Y yo, ¿qué es esto? Hermano, no puede ni pararse en el púlpito. Cuando estaba en una iglesia, cuando recién, nunca me tomaron en cuenta. No, yo era el hombre invisible ahí. Me tomaban en cuenta solo para hacer algo. Por ejemplo, me llevaron a pintar así. Pero yo estaba ahí. Y venían gente nueva, cristianos nuevos y todo. Y después, al poco tiempo, lo veía que ya estaban en el altar. Unos ya estaban hasta niños, muchachos, ya estaban en la batería. Otros ya estaban orando. Y así, yo dije, pero si recién llegan. Y yo no sabía mucho de Dios. Para mí eso está mal. Y como yo digo,
Y esta gente que yo veía así, que la veía mal, terminó dividiéndole la iglesia. Y es que no es así, no importa. Por eso le digo, mira que Mateo era recaudador de impuestos, por lo tanto sabía mucho de economía. ¿Por qué Cristo no lo cogió como para que recaude, para que guarde la plata? Se la dio a un ladrón. Un ladrón ministraba la plata y Jesús sabía que era un ladrón. Pero a él lo puso ahí. Esto lo digo porque no porque nosotros desempeñemos un cargo afuera, lo vamos a desempeñar también dentro de las congregaciones. No porque sea cantante yo voy a cantar, no porque yo sea un orador secular yo voy a pararme también ahí. No, hermano, tienes que tener su tiempo, tienes que ser preparado, tienes que ser formado como hijo de Dios. Es que Dios quiere eso en nosotros, quiere un cambio verdadero. Por eso dice Jesús en Juan 12, en Juan 12, 44 dice, el que cree en mí, cree en el que me envió. O sea, cree. Es más, Jesús hacía las cosas, es para la gloria del Padre. No era para la gloria de él personal. Porque incluso cuando fue a resucitar a Lázaro, él ora al Padre. Pero no lo hace porque se siente presionado, sino lo hace para que vea que él venía del Padre y que el Padre hacía todas estas cosas. Y él le pide al Padre. Y otro versículo bíblico, él da a entender que lo hacían para que vea que era enviado de él. O sea, y lo mismo hacemos nosotros como cristianos. Cuando nosotros predicamos de Dios, cuando enseñamos a Dios, no lo enseñamos para que ser vistos nosotros. Y es que, ¿sabes cuál es la idea? Es que seamos vistos, sea visto Cristo en nosotros, sea visto Dios en nosotros. Por eso le digo, difícilmente esta gente que han hecho los artistas dentro de las congregaciones y en el mundo incluso, tienen problemas de identidad, hermano. ¿Sí? De quién eres hijo, o sea, andan con un pie en el mundo y un pie. Otros parece que ya están directos, hermano. Cuando yo veo estas escenas, esta gente como que están directos. Y yo digo, tanta gente, hermano, que son. Yo a veces, yo no encuentro a veces ni palabras. ¿Cómo es posible que se dejen engañar así de fácil? ¿Cómo es posible que Dios esté diciendo amor y tú estés diciendo odio? ¿Cuál es la transformación verdadera de estos hombres llamados hijos de Dios? Felipe, otro de los discípulos también, que le dice, Jesús hablando de él, le dice, solo muéstranos al Padre y basta. Y le dice, tanto tiempo junto a ti y no me has podido ver. Juan 12, esta carta de Juan es muy interesante, 14:9 dice así, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues tú dices, muéstrame al Padre. ¿Sabe? La idea de cada cristiano es que en la vida de nosotros, en el caminar diario, se refleje Dios en nosotros, no el mundo. Cuando tú caminas, es Cristo. Por eso le tocó a Pablo decirle a esta gente que veía imposible caminar como Cristo. Buscaban el pretexto de decir que Cristo era Dios. Le tocó a Pablo decir, bueno, pues entonces imítame a mí. Miren cómo yo ando. Y muchos lo entendieron. Muchos de ellos lo entendieron.
Lo tienes a Tito, ahí tienes Filemón, lo tienes a Timoteo, lo tienes a Apolo. Y Pablo dice, imítenos a nosotros, dando a entender que había muchos que ya estaban imitando. Pero Pablo tuvo que ponerse como ejemplo y decir, sí se puede. Y es una cosa de, oiga hermano, tienes que ser como Dios aquí en la tierra. En todo el sentido de la palabra. Cuando Jesús lo iba, fíjate, no saben la medida o lo que conlleva a hacerte llamar hijo de Dios. Porque nosotros nos hacemos llamar hijo de Dios y está correcto. Yo no digo que están equivocados. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo crucifican a Cristo? Los fariseos le dicen, no te crucificamos por esto ni por los milagros, sino porque te hiciste llamar hijo de Dios, haciéndote como Él. Los fariseos sabían que cuando alguien se hacía llamar hijo de Dios, se hacía como Él. Y es por eso que dicen las Escrituras, creo que en Salmos 82 dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. ¿Y por qué le recuerda esto Cristo a los fariseos? ¿Y no está escrito en los salmos? Vosotros sois dioses porque le decían a él, tú te haces llamar hijo de Dios haciéndote como él, y no está escrito en los salmos. Pero fíjate lo que lleva a esto. Porque cuando te estás haciendo llamar hijo de Dios, te estás haciendo como él. Es cosa seria. Y es por eso que, como te estás haciendo como él, Dios te lo vuelve y te lo muestra en la Biblia. Cristo dice, me recogeré a mí mismo. ¿Por qué? Porque te estás haciendo como Él. Pero no enseñan así. Nos limitan a nosotros al que no se puede. Es verdad que es duro y difícil, pero siempre Dios va a ver el esfuerzo que nosotros hagamos como hijos aquí en la tierra. Aquí no se puede, no. Pablo dice, sí se puede. Te estás haciendo, cuando dices si eres hijo de Dios, te estás haciendo como... Mira, fíjate que estos señores que tantos estudios tienen que ya... A veces les quiero poner hasta el nombre ya y el apellido, pero me abstengo. Que dicen que nosotros somos hijos adoptados nomás de Dios. Que es imposible que seamos como Dios. Pero si tú vas a la Escritura, en el versículo que siempre te nombro, a Efesios 1:4 dice... que nosotros estábamos dentro de Cristo. Antes de la fundación del mundo fuimos separados y estábamos dentro de Cristo, estábamos en lo increado. Salimos de allá, de la eternidad, salimos de Cristo. Somos adoptados por el Padre, pero somos como Cristo porque salimos de Cristo. Y si somos como Cristo, somos como el Padre. O tenemos que ser como el Padre, tenemos que luchar de ser como Cristo aquí en la tierra. Pero a una mente así, esto es locura para muchos, pero eso es imposible. ¿Cómo es posible que usted hable así? Somos adoptados, el Padre nos adopta, sí. Pero salimos de Cristo. O sea, somos de la misma naturaleza de Dios que salimos allá y queriendo. Por eso dice, Dios hizo al hombre perfecto. Sí, nos hizo perfecto. Pero nosotros nos descarriamos. Nosotros elegimos un camino que Él no nos mostró. Que Él nos dijo, de eso sí, de esto de acá no. Nos pone su ley. Tú vas a Deuteronomio 4, del 1 al 3. Habla de la ley de Dios. En Deuteronomio 5 vuelve y te lo pone. En Deuteronomio 6 vuelve y te lo pone. De la ley que tienes que obedecerlas, que tienes que someterte. Es nosotros que elegimos el camino, hermano. Aún por muy pecador que tú seas, tú eliges. Cuando tú vienes acá a los caminos de Dios, tú vienes cargado de pecado. Y sabes que esos pecados siempre van a estar ahí. Siempre van a estar ahí cerca de ti. ¿Cómo? El árbol de la ciencia del bien y el mal estaba cerca de Adán y Eva siempre. Somos nosotros que tenemos que decidir si obedecemos o no obedecemos. Porque aquí es cuando Dios te llama. Eres tú
quien decide. Este es como el libre albedrío. Muchos le llaman libre albedrío al mundo. Dice, no, es que nosotros tenemos libre albedrío, dice, y nosotros podemos... No, no, no. Tú no tienes libre albedrío ahí. Tú no tienes opción. Cuando vienes a Cristo, aceptas a Cristo y Dios te pone tu ley, tienes el libre albedrío de decidir si lo obedeces o no le obedeces a Dios después que Él te pone la ley. Donde tú decides. Ese es tu libre albedrío que tienes acá. A nosotros como cristianos nos dice. No en el mundo. El mundo no tiene opción. Por eso dice, hay dos. A aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12 dice. Más a todos los que reciben. Y fíjate, esto, que así como Cristo no fue engendrado de carne, de sangre, de voluntad de varón, sino de Dios, así mismo nosotros. Porque eso te está diciendo, Cristo no fue. En ese sentido, fue el Padre que estuvo ahí personalmente. Es difícil entender esto, hermano, cuando no nos metemos en Dios. Porque no tomamos, ¿sabes por qué están? Yo les digo, estas son predicaciones de los últimos tiempos para que te pongas a cuenta con Dios. Predicaciones de estas que no solo lo doy yo, le doy a otras personas, yo las he escuchado. Claro que nosotros damos diferentes enseñanzas, diferentes predicaciones acerca de la santidad que debe vivir. Aquí no es que yo soy muy espiritual, no, espiritual hasta el diablo, hermano. El diablo es hasta espiritual. Aquí tienes que ser santo, una espiritualidad santa tienes que llevar. Por eso el Espíritu porque el Espíritu de Dios se llama Espíritu Santo. Entonces, así mismo tú tienes que vivir una santidad. Aparte de ser espiritual. Y es que la espiritualidad te lleva a conocer los dos reinos. Como sacerdote de Dios tienes que conocer el reino de Dios y el reino de tiniebla. Para saber cómo contraatacar, cómo atacar al enemigo, cómo defenderte del enemigo. Cómo no acercarte al enemigo si sabes que está a la puerta. Saber en qué momento el diablo se mueve. ¿Y cómo se mueve? Muchos dicen son espirituales, sí, pero ¿cuál de los dos espíritus está siguiendo? ¿Al espíritu de santidad o al espíritu de maldad? ¿Ah? Porque muchos nos creemos muy espirituales, pero más hacen las cosas del enemigo, hermano. Tú puedes ver santidad. Es que yo digo, ¿cómo pueden llamarse santos estas iglesias que están aceptando la ideología de género? ¿Tú te imaginas Cristo no sabiendo si es hombre o mujer? ¿Tú te imaginas Cristo en la ideología de género? Es que te has equivocado, es que Dios se equivocó. El que te estás equivocado eres tú. Tú quieres escuchar palabras que te alienten para mantenerte en lo que a tú te gusta, en lo que a tú te fascina. Esto no le gusta escuchar a la gente, hermano. No le gusta escuchar. Tanto el caso que Pablo le habla a una iglesia, a los de Gálatas, en 4:19 le habla a esta gente que estaba otra vez volviendo al mundo, hermano. Después de haber aprendido tanto de él, Pablo le hace una remembranza de su vida, de cuando él llegó allá y cómo lo atendieron a él, cómo se preocuparon por él. Él llegó enfermo y lo atendieron a Pablo. Y después que lo atendieron, Pablo se siente sano y comienza a predicar la verdad. Y le dice Pablo, ahora soy enemigo. Ustedes estaban dispuestos hasta a dar sus propios ojos por mí. Ustedes estaban dispuestos a dar la vida por mí, dice Pablo. Pero solo porque ahora les digo la verdad, me he vuelto enemigo suyo. Y él dice,
Tengo que volver a tener dolores de parto, dolor causa. Ese dolor de parto causa es por la actitud, la mala actitud de muchos. Es como un padre o un hijo que se porte mal, que ya sea ladrón, mentiroso, cosas malas que esté haciendo, le va a causar dolor al padre o a la madre. A orar, a pedir por ellos otra vez, a reiniciar, porque han vuelto a las chiquilladas ellos. Han vuelto a ser los niños de siempre. Y no se han revestido, no se han vestido del viejo hombre que Pablo pide que nos vistamos nosotros. Hermano, muchos cristianos dicen, la palabra de Dios es dura, pero al mismo tiempo se dan una respuesta, pero es segura. Las escrituras son seguras cuando lo obedeces. No vayas a ser a ti que amas a Dios, que quieres tanto a Dios, que quieres hacer la voluntad de Dios. No vaya a ser un día que ya haya venido el arrebatamiento y tú te hayas sentido confiado de lo que te dijo aquel líder evangélico ahí, este pastor que tienes ahí. Te sientas confiado y después tengas que terminar mal. ¿Sabes por qué pasa muchas veces esto? Es porque no leemos la Biblia, hermano. No nos acercamos a Dios en nuestras oraciones con humillación. No nos acercamos a Dios a orarle verdaderamente, a adorarlo verdaderamente como Él se lo merece. No lo hacemos, hermano. Y esto nos causa problemas en nuestra vida. No podemos tener la verdad de Dios en nuestra vida. Dice las Escrituras que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Es el caso que dice Isaías. Ustedes se acercan a mí con su boca y con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón cuando te pones a orar a Dios? Esto es causa de vivir nosotros siempre engañados por los hombres que tienen apariencia de ser buenos, pero son malos. Es más, a mí me tienen hasta odio, hermano, mucha gente. Y uno tiene que vivir esto. Por decir la verdad. Es porque el otro pastor que tiene allá es de maravilla. Él lo soba, ¿sí? Si se porta mal, lo felicita. Porque esa es la doctrina. Viven en divisiones constantes, hermano. Dice las Escrituras, dice, andemos como en el día honestamente, no en glotonería, ni borracheras, ni contiendas, ni envidia, sino que del Señor Jesucristo, y no proveáis para las obras de la carne. Vístete de Jesucristo. No proveas para las obras de la carne. Anda como de día. Es decir, muchos andan incluso queriendo hacer la voluntad de Dios aparentemente, hermano. Esas son otras clases de personas, incluso otras clases de cristianos, hermano, que aparentan dentro de las congregaciones que son santos, que viven bien. Tienen una doctrina limpia. Limpia. La doctrina de Cristo la tienen. Pero viven todavía como en la oscuridad, haciendo cosas ocultas que interrumpen el crecimiento de santidad, de espiritualidad en nosotros. Vístete de Cristo, dice las Escrituras. Vístete de Él. No actúes como el mundo. Es que a veces pensamos nosotros que porque alguien incluso se mete con nosotros, nosotros tenemos el derecho de defenderlo. Y ahí viene el mundo y te dice, es verdad, hasta yo hubiese actuado lo mismo. Yo lo entiendo al hermano. Claro, pues vino y lo golpeó. ¿Qué más va a hacer? Tiene que hacerlo, pues. Hermano, dice las Escrituras que la venganza es del Padre, que se lo deje, que seas como un niño. Que si tienes que quejarte, quejes ante Él. Por muy doloroso.
que pienses que ha sido lo que te ha hecho aquella persona. Que no te desvíe de ello. En Romanos 2 dice que, sí, 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes. Y es que así viven muchas iglesias, hermano, conformándose a este mundo. Conforme el mundo va evolucionando, ellos también van atrasito de ellos. La Escritura, no, mira la renovación de tu mente, de tu entendimiento. No camines igual a ellos. Camina de acuerdo a la renovación de tu entendimiento, de acuerdo a lo que has aprendido de Dios. Donde tienes que aprender a decir, no, pero eso está mal. Está mal desde el momento que sabes que es de aquí de la tierra, que no es de arriba. Romanos 1:28 dice que como ellos no decidieron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Fíjate, a veces nosotros pensamos que solamente en el mundo, yo me pongo a ver a las iglesias que están así. ¿No será también con las iglesias estas que se llaman de Cristo? ¿Ah? Que tienen una mente reprobada, haciendo cosas de locura, hermano. Pastora super sexy, hombre, super sexy también. Donde hasta un video me mandaron también de un hombre. Creo que estaba en el gimnasio, estaba en un concurso de Miss, de esos de musculosos, enseñando su musculatura y fíjate, yo digo, será, a veces nosotros decimos, todos siempre nos vamos contra el mundo. ¿No será la iglesia que tiene esta mente reprobada también, que no se dan cuenta? Mente reprobada, que no dejan sus actividades del mundo, las traen a la iglesia. Por eso digo, tú te imaginas a Cristo así, hasta como te viste. No solo a las mujeres, sino a los hombres también. Por eso decía, desde que yo entré al evangelio, nadie me enseñó. Pero yo veo que el pantalón para las mujeres está bien. Lo que pasa es cómo se pone, porque si se ponen el pantalón apretadísimo, yo decía en ese tiempo, es como que los hombres, fíjate, en esos tiempos lo decía, estamos hablando más de 20 años atrás, los hombres se vistieran así, se pusieran su camisa apretada, su pantalón apretado, sin pensar que en estos tiempos que estamos viviendo ya el hombre se presenta así en los altares. Entonces no es el pantalón, sino cómo uses el pantalón, cómo uses tu ropa. A mí que no me venga con eso, que la santidad se lleva por dentro. Que no me vengan con eso. La santidad se expresa también por fuera. Porque Pablo le decía a Timoteo lo que has visto. Y Timoteo y los demás no podían ver lo que estaba dentro de su cabeza. Timoteo y los demás no podían ver la santidad de Pablo aquí en la cabeza. No la podían ver. Y él era santo. Vivía la santidad dentro de su corazón, de su mente la vivía. Pero ¿cómo la veían? Con su proceder. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo actuaba? No, que la santidad también se muestra por fuera. Por eso, por haber pensado así, tú ves ahora las pastoras súper sexy, hermano. Súper sexy. Y los hombres también que van por ahí, que quieren enseñar su cuerpo. Y fíjate, ya llegaron a eso. Ya la camisa apretada, ya mismo están en camisetilla, hermano. Ya mismo están en camisetilla. Porque así se presentan los cantantes hoy en día, hasta sin camisa. ¿Entenderás? Una cosa es que estés sin camisa tal vez en la playa, disfrutando un rato, aunque yo me pongo camisa porque no me gusta quemarme. Pero otra cosa es cómo te pones la camisa tan apretada al cuerpo.
Y llegaron a eso, ya mismo están sin camisa, así como presentaron a ese hombre que parecía físico-culturista. Lo presentaron mostrando el cuerpo de él como es. No tienen nada en la cabeza, hermano. ¡Qué pena! Y yo si llego a decir, como dice 2 de Corintios, y por no tener en cuenta a Dios, vamos a leerlo, hermano. ¿Por qué? Dice así, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Y le conviene eso a ellos. Lo que acabo de decir, no le conviene, hermano. Es que eso no conviene. Pero se le tiramos enseguida al mundo. Todo es el mundo. Allá los inconversos. Ellos no saben nada. Si yo le digo una cosa, las escrituras me muestran que el mundo se condena automáticamente solo por el hecho de aborrecer la luz que es Cristo Jesús. No dice nada más. Y parece que hoy en día estas iglesias no toman en cuenta a Dios cuando hacen esto. Todo lo nombrado anteriormente. No soy extremista. Hablo las cosas como Dios dice. El cambio de nosotros empieza de adentro hacia afuera y tenemos que demostrarlo. Somos creados según Dios en justicia, santidad y verdad. Justicia de Dios, santidad de Dios y la verdad que Dios nos muestra a través de Cristo. Y la verdad verdadera. Debes de saber que hay una verdad por ahí que parece que es oscura, que no te guía, que no te lleva. Cuando tú escuches cosas como esta, que la verdad verdadera, entonces puedes pensar, hay una verdad por ahí que parece que es bueno, pero es malo. Y que por eso muchas iglesias caminan en esta verdad oscura. En esta sabiduría, en pocas palabras, en esta sabiduría caída del hombre. Y hablo así no porque me da la gana. Parece mentira. Hermano, a muchos no les gusta como hablo. Muchos llegan hasta odiar a uno. ¿Sabes por qué? Porque uno los ama. Y si hablo de esto y te hablo de esta manera es porque te amo, que no te conozca. Porque no quisiera que vayas allá a ese castigo eterno. Porque Dios te está hablando a través de nosotros. Cuando la verdad de Dios es limpia y transparente, es la doctrina de Dios sana, estás viviendo una vida eterna, la estás aceptando, la estás agarrando, la estás abrazando. Es para sacarte, todas estas cosas es para sacarte de ese mundo. Es para hacerle entender al mundo también y decirle, ¿sabes qué? Ustedes ya le hablaron de Cristo, sí, ¿lo recibieron? No. La Escritura dice, porque ellos se sienten condenados porque le dicen esto. ¿Y de qué me quieres obligar? No. Aquí a Dios, para venir a hacer la voluntad de Dios, para que seas un cristiano, no puedes venir obligado. Porque Dios siempre va a estar viendo en nuestros corazones. Y sé que hay mucha gente, muchos siervos de Dios por ahí hablando de Dios con autoridad. Seguro lo que están diciendo. Aunque sus palabras no estén llenas de la sabiduría de lo alto, muchos de ellos, pero ellos hablan con temor de Dios. Hablan verdad de Dios. Aunque sean palabras muchas veces que son oídas continuamente. Son oídas, ya la sabe, hasta el del mundo la sabe. Porque cuando hablo con una gente del mundo que no ha recibido a Dios, ella sabe lo que le van a decir. Y a mí me dijeron esto, y yo percibí esto de él, y yo entendí esto, pero sigues en el mundo. Esa es una autocondenación que te estás haciendo, porque no recibes. Los que vienen la verdad, los que reciben la verdad, los que reciben a Cristo, vienen a hacer la voluntad de Dios. Porque queremos ser hijos de Dios. Queremos que Cristo venga y se alce a sí mismo viéndome a mí. Yo quiero personalmente que Cristo venga y te alce a ti, viéndose Él mismo en ti. Porque esa es la idea. Y no han tomado,
son predicaciones de los últimos tiempos. Y si tú crees que es mentira, mira la Biblia. La iglesia cada día va de mal en peor. Estas iglesias que se hacen llamar de Cristo van de mal en peor. Cada día está peor, hermano. Y da pena. Y nadie de ellos te da oportunidad de un púlpito cuando tú vas en contra de lo que ellos enseñan, de lo que ellos dicen, de lo que ellos creen. Nuestra vida espiritual y lo terrenal tiene que quedarse a un lado. Despojarnos del viejo hombre y revestirse del nuevo, de Cristo Jesús. Eso tenemos que hacer como hijos de Dios. Dios está interesado en nosotros. Mire ese amor tan grande de Dios, que dio a su Hijo unigénito, preocupado por ti y por mí. Porque Él sabe que al lugar que nos toca, si desobedecemos, ya Él ni de allá nos podrá sacar. No nos va a sacar. Y si sale, la santidad mismo te destruye. Porque una vez que estés en ese camino eterno, en ese castigo eterno, si por A o B llegas a salir, la santidad misma que se va a vivir en este mundo a través de la obediencia a Dios, porque va a ser toda obediencia, aunque salgas de ahí, te regresas a ese lugar. Esto me lo dice, lo entiendo, ahorita veo así las cosas, no es que lo leí, lo pensé, te regresas a ese lugar. Solo yo lo veo a Cristo cuando aquel endemoniado le dice, ¿qué has venido a hacer? ¿A atormentarme antes de tiempo? Eso pasaba nomás. Pasaba por la 9 de octubre aquí de las calles principales de nosotros. Pasaba nomás y un endemoniado. ¿Qué has venido a hacer? No, si pasaba nomás. Eso lo pudo haber dicho, no, si aquí pasaba nomás. Yo no, tu presencia nomás. Entonces lo mismo va a pasar. Que aunque te salgas de ese lugar, la santidad que se va a vivir en ese tiempo te va a regresar al lugar donde Dios te puso. Porque de allá ya no te saca nadie. Por eso, de tal manera te amó. Para que no vayas allá, entregó a su Hijo. Mas acá, en este mundo que vivimos hasta odiando a los siervos de Dios. Cualquier cosa que tú tengas contra verdaderos siervos de Dios que esté predicando, no lo tienes contra él. Es verdad que hay por ahí muchos charlatanes, mentirosos, aprovechadores. Pero así mismo hay verdaderos siervos de Dios que se dan a conocer, ¿ah? Porque sí se dan a conocer y muchos lo saben, pero a muchos no les importa. Porque ya ni a ellos le abren la puerta. Le quieren abrir la puerta a una religión conforme a la voluntad de ellos, conforme ellos piensen, ellos crean, que no lo muevan del lugar. Pues cuando Cristo viene y quiere entrar a tu corazón, te quiere sacar totalmente, te quiere despojar totalmente, limpiarte, te quiere dejar como Él. Nada, el único gen que te tiene que guiar es el gen del Padre, Cristo Jesús en tu vida. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Murió Pablo. El vehículo, este cuerpo, es dirigido por Cristo. Nadie de los apóstoles dice eso, solo Él. Ya no vivo yo, ni los que caminaron con Cristo dicen esto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, ya no es, porque el evangelio que se predica, el verdadero evangelio que se predica, no es sinónimo de humanidad, como lo han enseñado hoy en día en la iglesia. Es sinónimo de santidad, primeramente, y espiritualidad. Prefiero nombrar la santidad que la espiritualidad. Primero la espiritualidad. Porque Dios quiere que seas santo aquí en la tierra. Grábense eso. Amén. Cristo los ama. Yo también los amo. Cuídense mucho, busquen de Dios. Puede ser duro lo que uno predica, pero es seguro para tu vida, no una vida común corriente, sino una vida eterna que quieres que viva ahí. Amén.